mi nombre es Sara. Siempre me consideré una persona tranquila, alguien que podía confiar en los demás sin temor a ser herida. Esa confianza se cimentó durante años gracias a las personas que elegí como mi círculo cercano, Elena, mi mejor amiga y socia, y Daniel, mi pareja desde hacía 5 años. Hasta hace poco, pensé que ellos eran pilares inquebrantables en mi vida. Me mudé a la capital hace casi una década, dejando atrás mi pequeño pueblo natal. En la universidad conocí a Elena. Ella era diferente a cualquier persona que había conocido antes, carismática, ambiciosa y con una facilidad para captar la atención de todos. Donde yo era reservada, ella era deslumbrante, donde yo analizaba, ella actuaba. Fue esta complementariedad la que nos unió. Tras graduarnos, decidimos emprender juntas. Creamos una agencia de diseño gráfico desde cero. Los primeros años fueron duros, trabajábamos largas horas sin apenas ingresos. Pero pronto nuestros esfuerzos dieron frutos, conseguimos contratos con marcas importantes y la empresa comenzó a crecer. Compartíamos un sueño, y yo creía que nuestra amistad era el núcleo que lo sostenía todo. En cuanto a Daniel, lo conocí en una exposición de arte. Era un pintor talentoso, reservado y algo misterioso, lo que me atrajo desde el principio. Su amor por el arte y su dedicación a sus proyectos personales me inspiraban. En él encontré a alguien que equilibraba mi mundo caótico. Nuestra relación no era perfecta, pero siempre pensé que estaba construida sobre una base sólida de respeto y amor mutuo. Por eso, cuando las primeras señales de traición comenzaron a aparecer, no quise verlas. Todo empezó con pequeños cambios, casi imperceptibles. Una vez, durante una cena en mi apartamento, noté que Elena y Daniel compartían una mirada cómplice tras un comentario que no entendí. ¿Qué fue eso?, pregunté con una sonrisa, intentando no parecer molesta. Nada, solo una tontería, respondió Elena, y cambiaron rápidamente de tema. En otro momento, Elena canceló una reunión importante en el último momento, alegando que tenía que resolver algo personal. Esa misma noche, Daniel llegó tarde a casa diciendo que había estado en su estudio terminando un encargo. En su camisa había un ligero aroma a perfume, uno que no era mío. Cuando lo confronté, se rió, diciendo que debía de ser el de alguna clienta que lo abrazó en una exposición reciente. Ignoré esas señales porque no quería enfrentar la posibilidad de que algo estuviera mal. Pero con el tiempo, los pequeños incidentes se volvieron imposibles de ignorar. Elena comenzó a mostrarse más evasiva en el trabajo. En las reuniones, su atención estaba en su teléfono más que en nuestras discusiones estratégicas. Una vez, me pidió que la cubriera porque había olvidado entregar un diseño a un cliente importante. Cuando revisé el proyecto, descubrí que ni siquiera lo había iniciado. Daniel, por su parte, parecía distante. Nuestros fines de semana juntos se volvieron cada vez menos frecuentes y pasaba más tiempo en su estudio. Cuando intentaba hablar con él sobre nuestra relación, desviaba el tema o decía que estaba demasiado cansado para discutir. Una noche, mientras trabajaba en la oficina, Elena dejó su computadora encendida y abierta en su correo personal. Al pasar junto a ella, algo llamó mi atención, un mensaje titulado Lo de mañana. Era de Daniel. Mi corazón latió con fuerza mientras leía. No olvides que debemos ser más discretos. Sara podría empezar a sospechar. El mundo pareció detenerse. Sentí que el aire me faltaba. Cerré la computadora y me senté en mi escritorio, temblando. ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Era lo que temía? No confronté a Elena ni a Daniel de inmediato. En lugar de eso, decidí esperar. Necesitaba pruebas más contundentes antes de acusarlos de algo tan grave. Comencé a observarlos con más atención, buscando cualquier indicio de una conexión más allá de la amistad o el profesionalismo. Empecé a notar patrones, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, mensajes que llegaban a sus teléfonos a horas extrañas y excusas que parecían demasiado convenientes. En una ocasión, Daniel salió de casa temprano diciendo que tenía una reunión con un galerista. Más tarde, Elena también dejó la oficina diciendo que tenía una cita médica. Mi desconfianza crecía cada día,
pero aún dudaba de mí misma. Quizás estaba siendo paranoica, me decía. Quizás todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, la ansiedad me estaba consumiendo. Mi trabajo comenzó a resentirse, cometía errores que nunca antes había cometido y evitaba confrontar a Elena para no levantar sospechas. El punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Daniel había salido a tomar algo con amigos y Elena había cancelado una reunión de última hora, diciendo que estaba enferma. Mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, recibí una notificación en mi teléfono, la aplicación de seguridad de la oficina había detectado movimiento. Abrí la cámara de seguridad desde mi móvil, y ahí estaban ellos, Elena y Daniel, en mi oficina, sentados en el sofá. Reían, y luego se besaron. Mi cuerpo se paralizó. Observé en silencio cómo mi mejor amiga y mi pareja me traicionaban en el lugar que habíamos construido juntas. Cerré la aplicación, sintiendo como una ola de rabia y tristeza me inundaba. No había duda, ellos habían cruzado un límite del que no había retorno. No dormí esa noche. Mi mente repetía la escena una y otra vez, como un eco insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus risas, su cercanía, el beso. Era como si todo lo que había construido con ellos, cada momento compartido, se desmoronara. Por la mañana, mientras el sol apenas iluminaba mi apartamento, decidí que no podía seguir ignorando lo que había visto. Era momento de actuar, pero no podía permitirme ser impulsiva. Necesitaba un plan. Comencé con Daniel. Esa misma tarde, cuando llegó a casa con su actitud despreocupada, lo esperé en la sala. ¿Cómo estuvo tu noche con tus amigos?, pregunté, fingiendo calma. Bien, como siempre. Nos reímos bastante, respondió mientras dejaba su chaqueta en el perchero. No pude contenerme. Me levanté de golpe y le mostré mi teléfono, donde había capturado una captura de pantalla de la cámara de seguridad. ¿Esto también es una broma?, le dije, mi voz temblando de rabia. El rostro de Daniel cambió al instante. Pasó de la despreocupación a una mezcla de sorpresa y miedo. Sara, ¿puedo explicarlo? ¿Explicarlo?, grité. ¿Qué vas a explicar? ¿Qué te burlaste de mí durante meses? ¿Qué me traicionaste con la persona que más confiaba en este mundo? Fue un error, no sé cómo pasó. ¿Un error?, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No tropezaste y terminaste besándola, Daniel. Esto fue una decisión, una tras otra. Se quedó en silencio, incapaz de mirarme a los ojos. Esa fue la confirmación final de lo que ya sabía, no había nada que salvar entre nosotros. Confrontar a Elena fue aún más difícil. No quería verla, pero sabía que debía enfrentarla antes de que tuviera oportunidad de justificarse o manipular la situación. La llamé al día siguiente, pidiéndole que nos reuniéramos en un café cercano. Ella llegó tarde, como siempre, pero esta vez su sonrisa confiada me resultó insoportable. Sara, ¿todo bien?, sonaba seria por teléfono. Saqué mi teléfono y le mostré la misma imagen que había mostrado a Daniel. ¿Quieres explicarme esto? Elena se quedó pálida. Por un momento, pareció buscar las palabras correctas, pero luego simplemente suspiró. No iba a durar para siempre, Sara. Tú y yo hemos estado distantes, y Daniel, bueno, él me entendió de una forma que tú nunca pudiste. Sus palabras eran como un cuchillo. ¿Eso es todo?, respondí, mi voz apenas un susurro. Después de todo lo que construimos juntas, todo lo que pasamos, ¿esto es lo que tienes que decir? Sara, no es tan simple como crees. No quiero escuchar más excusas, interrumpí, levantándome de la mesa. Esto no es solo sobre Daniel. Es sobre ti, sobre cómo traicionaste nuestra amistad, nuestra empresa, todo. No esperé su respuesta. Salí del café sintiéndome rota, pero también decidida. Ya no quedaba espacio para dudas ni arrepentimientos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Entre la rabia y el dolor, algo más comenzó a tomar forma, una necesidad de justicia. Ellos no solo habían traicionado mi confianza,
también habían puesto en peligro mi trabajo, mi reputación y mi futuro. No podía permitir que se salieran con la suya. Comencé investigando a fondo. Revisé los archivos financieros de la empresa y encontré algo alarmante: transferencias a una cuenta personal vinculada a Elena. No eran cantidades enormes, pero sí suficientes para levantar sospechas de desvío de fondos. También consulté con algunos contactos en el mundo del arte. Al parecer, Daniel no era tan original como pretendía. Varias de sus obras más recientes tenían similitudes inquietantes con trabajos de artistas menos conocidos. Mientras reunía pruebas, también me ocupé de fortalecer mi posición en la empresa. Había aprendido a lo largo de los años que el poder no se cede, se toma. Había dejado que Elena tuviera demasiado control, y ahora era momento de corregir ese error. La primera etapa de mi plan fue enfrentar a Elena en el ámbito profesional. Convocamos una reunión extraordinaria de socios, algo que ella no esperaba. Durante la reunión, presenté las pruebas de las irregularidades financieras ante todos. Elena, ¿puedes explicar estas transacciones?, pregunté, colocando los documentos sobre la mesa. Su rostro pasó del desconcierto al pánico. Intentó justificarse, pero los números no mentían. Esto es un malentendido, Sara. No hay necesidad de hacerlo público. No se trata de lo público o privado, respondí. Se trata de la integridad de esta empresa, algo que claramente no compartes. Los otros socios estuvieron de acuerdo, y Elena fue apartada de la dirección de la empresa de inmediato. Con Daniel, mi estrategia fue diferente. Usé la información que tenía sobre su plagio para alertar discretamente a los organizadores de una exposición importante donde él iba a presentar su trabajo. Una semana antes del evento, sus piezas fueron retiradas, y la galería emitió un comunicado señalando que estaban revisando posibles problemas de derechos de autor. Daniel me llamó furioso, pero no respondí. Ya no tenía nada que decirle. Tras la caída de Elena y Daniel, podría haber sentido alivio, pero no fue así. El vacío que dejaron sus traiciones seguía pesando en mi pecho. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mi plan no se trataba solo de vengarme, sino de asegurarme de que no tuvieran la oportunidad de dañar a otros como me habían dañado a mí. La salida de Elena de la empresa fue solo el comienzo. Había desviado fondos, y aunque eran cantidades pequeñas, era suficiente para iniciar una investigación formal. Mi equipo legal presentó la documentación ante las autoridades. A medida que avanzaba el caso, más irregularidades salieron a la luz: contratos manipulados, pagos no reportados y cuentas infladas. El proceso legal fue lento, pero efectivo. Mientras tanto, me aseguré de que nuestra clientela supiera que la empresa seguía en pie y comprometida con la calidad. En las reuniones, hablaba con franqueza. Tuvimos algunos problemas internos, pero los hemos resuelto. Ahora, más que nunca, estamos enfocados en ofrecerles lo mejor. Los clientes respondieron con confianza, y poco a poco, las cuentas volvieron a estabilizarse. Elena, por su parte, desapareció de la vida pública. Una antigua amiga me informó que estaba trabajando como freelance, aceptando cualquier trabajo que pudiera conseguir. No sentí alegría al saberlo, solo una sensación de equilibrio. Daniel no tardó en enfrentar su propio escándalo. La noticia sobre su plagio se extendió rápidamente en los círculos artísticos. Aunque intentó defenderse, los parecidos entre sus obras y las de los artistas originales eran innegables. Un conocido crítico de arte escribió un artículo demoledor. El arte debe ser una expresión genuina, pero en el caso de Daniel, parece ser más un acto de apropiación descarada. Su caída es un recordatorio de que la autenticidad no tiene atajos. Sus exposiciones fueron canceladas, y las galerías que una vez lo apoyaron dejaron de responder a sus llamadas. No pude evitar recordar una conversación que tuvimos una vez, cuando recién comenzamos a salir. Me había dicho: el arte es mi vida. Si pierdo eso, no soy nada. Pensar en ello me produjo una mezcla de satisfacción y lástima. Sabía que había perdido lo que más valoraba, pero también sabía que se lo había buscado. Con Elena y Daniel fuera de mi vida, me enfrenté a un vacío.
Por años, habían sido una parte central de mi mundo, y ahora me encontraba sola, pero también libre. Decidí canalizar mi energía en la empresa. Ampliamos nuestro equipo, contratamos nuevos talentos y exploramos mercados internacionales. El proceso no fue fácil, pero cada pequeño logro me recordó que podía superar cualquier obstáculo. También volví a conectarme conmigo misma. Comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca encontraba el tiempo. Encontré consuelo en el arte, creando sin presiones ni expectativas. Meses después, mientras revisaba algunos correos en la oficina, encontré una vieja foto, Elena y yo en nuestra primera reunión con un cliente importante. Ambas estábamos sonrientes, llenas de entusiasmo. Por un momento, sentí nostalgia, pero luego lo dejé pasar. Entendí que las traiciones de Elena y Daniel no solo me habían enseñado sobre ellos, sino también sobre mí misma. Había descubierto mi fuerza, mi capacidad para adaptarme y, sobre todo, mi valor. Esa noche, mientras contemplaba una nueva pintura en mi pequeño estudio, me di cuenta de algo: ya no necesitaba vengarme ni aferrarme al pasado. Había encontrado justicia, pero más importante aún, había encontrado paz. La experiencia me cambió para siempre. Aprendí que no se puede controlar la lealtad de otros, pero sí cómo respondes a sus acciones. Elena y Daniel me enseñaron que incluso en las peores traiciones hay una oportunidad de crecimiento. Y aunque mi vida no volvió a ser la misma, no me arrepiento. A veces, para encontrar tu verdadero camino, es necesario que ciertas personas se pierdan en el suyo. A pesar de los avances en mi vida profesional, los días solitarios comenzaron a hacerse sentir. Había ganado batallas importantes, pero la guerra interna seguía librándose en mi mente. Me preguntaba si alguna vez podría confiar de nuevo, si podría abrirme a otras personas sin el constante temor de ser traicionada. Decidí que, para sanar por completo, necesitaba hacer algo más que enfocarme en mi trabajo. Era momento de enfrentar mis emociones, de darles un espacio en mi vida. Un amigo cercano, preocupado por mi bienestar, me recomendó a su terapeuta. Al principio, dudé. Siempre había pensado que podía manejar mis problemas sola, pero al final, acepté. En la primera sesión, me senté frente a la terapeuta, una mujer de voz suave y mirada comprensiva, y le conté mi historia. ¿Cómo te sientes al recordar esos momentos?, preguntó después de escuchar en silencio. Furiosa, traicionada, pero también aliviada. Es extraño, como si hubiera perdido algo importante, pero al mismo tiempo me hubiera liberado de un peso enorme. Eso no es inusual. Las traiciones a menudo revelan verdades que preferimos no ver, pero que finalmente nos llevan a un lugar mejor. Durante las semanas siguientes, exploramos mis emociones y mis patrones de relación. Aprendí a identificar las señales de alerta que había ignorado con Daniel y Elena, y más importante, a perdonarme por no haber actuado antes. Una de las tareas que mi terapeuta me sugirió fue reconectar con las personas que realmente me valoraban. Era fácil encerrarme en mi burbuja de trabajo, pero sabía que necesitaba algo más para avanzar. Empecé con amigos de la universidad, aquellos con quienes había perdido contacto debido a las exigencias de la empresa. Organizamos una cena, y aunque al principio me sentí fuera de lugar, pronto me di cuenta de lo mucho que había extrañado su compañía. Uno de ellos, Ana, me dijo: Sara, siempre admiré tu determinación. Pero también me preocupaba que te estuvieras olvidando de disfrutar la vida. Me alegra verte aquí. Sus palabras se quedaron conmigo. Era cierto. Había estado tan enfocada en mi carrera y en protegerme de más traiciones que había olvidado cómo disfrutar los momentos simples. Fue durante una exposición de arte local que algo cambió en mí. Estaba observando una instalación particularmente impactante cuando alguien se acercó a mi lado. Es impresionante, ¿verdad?, dijo, señalando la obra. Asentí, sin apartar la vista de la pieza. Es como si capturara la fragilidad de la confianza. Algo tan fácil de romper, pero tan difícil de reconstruir. La persona, un hombre llamado Marcos, sonrió. Parece que tienes un ojo entrenado para el significado detrás del arte. No estaba preparada para la conversación, pero algo en su tono me tranquilizó. Pasamos horas hablando,
no solo sobre el arte, sino también sobre la vida, los desafíos y las lecciones que aprendemos. Marco se convirtió en un amigo cercano, alguien que me recordó que aún podía confiar en otros. No fue fácil, pero con el tiempo, aprendí a bajar la guardia. En nuestra última conversación, me dijo: Sara, la vida no es solo sobre los momentos en los que caemos, sino sobre cómo nos levantamos. Tú lo has hecho de una manera que inspira. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía mirar hacia el futuro con esperanza. Poco después, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, exhibir mi propia obra en una galería. Aunque no era un artista profesional, había encontrado en la pintura un medio para expresar lo que las palabras no podían. La noche de la inauguración fue un éxito. Mientras observaba a la gente admirar mis piezas, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la misma persona que había sido antes de la traición. Era alguien más fuerte, más sabia y, finalmente, en paz consigo misma. A veces, las mayores traiciones no vienen de quienes nos rodean, sino de nosotros mismos, al ignorar nuestras necesidades y límites. Daniel y Elena me enseñaron a ser más consciente, a valorar mi intuición y a priorizar mi bienestar. Ahora, miro hacia el futuro con la certeza de que, aunque la vida puede ser impredecible, siempre tendremos el poder de elegir cómo enfrentamos sus desafíos. Los meses se convirtieron en años, y poco a poco las heridas de la traición se convirtieron en cicatrices. Las personas en mi vida, las decisiones que tomé y el arte que creé me enseñaron que incluso las experiencias más devastadoras pueden ser la semilla de un cambio positivo. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos antiguos, encontré una vieja carta escrita por Elena. Era de los días en los que soñábamos juntas con el éxito de nuestra empresa. En ella, hablaba de la importancia de la lealtad y la amistad. Por un momento, pensé en escribirle, no para disculparla, sino para cerrar el círculo. Pero me di cuenta de que no lo necesitaba. Había llegado a un punto donde la reconciliación ya no era externa, sino interna. De Daniel no volví a saber mucho. Escuché rumores de que había intentado iniciar un proyecto de arte independiente, pero su reputación estaba demasiado dañada. Aunque me dolía pensar en cómo se había destruido a sí mismo, sabía que era una consecuencia de sus propias acciones. En el ámbito empresarial, me convertí en una defensora de la transparencia y el bienestar laboral. Sabía que una empresa no solo debe preocuparse por sus beneficios, sino también por las personas que la sostienen. Organizamos talleres sobre ética, liderazgo y salud mental. Mi equipo comenzó a crecer, no solo en número, sino en confianza mutua. Era evidente que las decisiones que había tomado habían transformado nuestra cultura laboral. Una empleada nueva, Sofía, se acercó a mí durante una reunión y dijo: Sara, es raro encontrar a alguien que realmente practique lo que predica. Trabajar aquí es diferente, es como si todos fuéramos parte de algo más grande. Sus palabras me llenaron de orgullo. Sabía que mi experiencia con Elena y Daniel había sido la chispa que encendió este cambio, y aunque dolió, era una lección que agradecía haber aprendido. Mi obra artística también tomó un nuevo rumbo. Comencé a explorar temas de resiliencia, confianza y redención. Mis piezas hablaban de la complejidad de las relaciones humanas, de cómo podemos destruirnos y reconstruirnos al mismo tiempo. Una de mis exposiciones más importantes fue titulada Ecos de Confianza. En el evento, observé cómo la gente conectaba con las emociones plasmadas en mis obras. Era un recordatorio de que, aunque nuestras experiencias son únicas, los sentimientos que evocan son universales. Un crítico escribió en su reseña: la obra de Sara nos invita a enfrentarnos a nuestras propias cicatrices, no con vergüenza, sino con orgullo. Nos recuerda que cada rasguño en nuestra alma es un testimonio de nuestra capacidad para sanar. Años después de la traición, recibí una carta de Elena. Era breve, casi tímida. Sara, sé que no merezco tu tiempo, pero quería agradecerte. Lo que pasó entre nosotras me enseñó más de lo que creía posible. Espero que hayas encontrado paz, como yo he intentado encontrar la mía. No respondí. No por rencor, sino porque entendí que ya no necesitaba su disculpa para avanzar.
Había encontrado mi propio cierre hacía tiempo. Hoy, mientras escribo estas palabras desde mi oficina, puedo decir con certeza que la vida nunca deja de sorprendernos. Las personas que más amamos pueden lastimarnos, y las situaciones más difíciles pueden moldearnos para bien. Daniel y Elena marcaron mi vida de una manera que nunca olvidaré, pero no permití que sus traiciones definieran mi futuro. Ahora sé que, al final, no se trata de evitar las heridas, sino de aprender a sanarlas. Y en ese proceso, descubrí mi mayor verdad: soy más fuerte de lo que jamás imaginé.